clase. ¿Sí la estoy grabando? Espérame. Ay, Dios. Sí, ya. Listo, ya se está grabando. Bueno, entonces, no quedó grabado lo que dije, pero de una vez lo vuelvo y lo repito. 14 de mayo ustedes tienen que entregar la primera entrega, ¿oyeron? De segundo periodo. Luego nos volvemos a ver hasta junio para revisar la segunda entrega de este segundo periodo. Esta primera entrega, por favor, dedicados a física, solo a física. No sé si tengan otra materia conmigo, pero por lo menos deben estar dedicados a mi materia. Tienen que mirar qué otra materia tienen que estar dedicados a estos 15 días. ¿Oyeron? Después de estos 15, o sea, quiere decir, profe, o sea que no nos vamos a ver después del 15 de mayo. No, porque ustedes tienen que dedicarse con otras materias. ¿Oyeron? Entonces, muy concentrados con mi materia estos 15 días. Bueno, entonces empecemos. Yo les voy a compartir acá, pero antes de eso les digo, ¿quedó claro lo que dije? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer. Ay, me perdí. ¿Para qué se me perdió? Me perdí. Listo, que me había salido. Les voy a compartir entonces lo mismo que el periodo pasado. Vamos a trabajar el bloc de notas. Yo les comparto a ustedes, en cada uno de sus blocs de notas, les comparto lo que hacemos hoy. Por favor, lleven sus cuadernos de física. No lo olviden. Ustedes no tienen por qué estar entregando en hojitas. Tienen que tener un cuaderno de física, el cual lo fotografíen y ese es el que ustedes me van a enviar por Teams. Ojo que este periodo vamos a evaluar mucho eso. Todas las entregas deben ser por Teams, no por correo electrónico. Profe, es que no pude, por eso les digo que tienen que cuando tomen sus fotos, llévenlas a un Word, a un documento de Word, que un documento de Word baja la resolución, el tamaño, etcétera, para que quepa dentro de Teams, ¿oyeron? O un PDF, ¿listo? Si mandan directamente la foto, a veces no carga tan rápido o van a tener problemas porque ella requiere de la memoria de su computador. Entonces, siempre peguen las fotografías en un Word, en un documento Word o en un PDF. Bueno, y me las adjuntan a la respectiva tarea que yo coloque en Teams. Y yo les doy la nota inmediatamente. O sea, puedo dar las notas hasta el 15 de mayo. Bueno, entonces... Vamos entonces a compartirles, les voy a compartir aquí la pantalla y ustedes van a visualizar el bloc de notas. ¿Lo están viendo el bloc de notas? Sí, señora. Bueno, sí, señora. Aquí están viendo. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. este es su bloc de notas. Su bloc de notas es... apaguen los micrófonos, que es que escucho ruidos y no puedo dictar la clase. Eso. Listo. Entonces, este periodo que vamos a ver, el periodo pasado vimos cómo funcionaba una máquina, que era una máquina simple, una máquina compuesta, veíamos prácticamente estamos haciéndolo al revés. Pues ya construimos un artefacto y ahora vamos a analizar esos artefactos que ya hicimos, ¿listo? Entonces, ¿cómo los vamos a analizar? Los vamos a analizar con las magnitudes físicas que contienen esos movimientos o esos artefactos, esos experimentos que nosotros estamos haciendo. Entonces, les voy a presentar, de pronto ustedes ya lo hayan escuchado, ya lo hayan visto, pero les voy a presentar una magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es un fenómeno natural que es medible, o sea, el humano lo puede medir. ¿Lo puede ver? No lo puede ver, a veces se puede ver, a veces no se puede ver, pero lo importante es que el humano lo pueda medir, ¿listo? Para sus trabajos, para su entendimiento, para muchas cosas. Entonces, una de esas magnitudes físicas naturales que encontramos en la Tierra se llama la fuerza. La fuerza es una magnitud medible. Profe, no se ve. ¿No la pueden ver? No me diga. Sí, profe. Yo Sí, no, profe. Sí, profe, sí se ve. Yo estoy, Se ve todo negro, profe.
Ay, entonces es algo de tu computador. Revisa algo porque parece que es tu compu entonces. Porque yo lo estoy proyectando. Sin embargo, bueno, si no lo puedes visualizar, escucha. Trata de Listo, escuchar profe, todo listo. lo que yo digo, que igual esto lo tengo en el blog de notas, ¿oyeron? Bueno, entonces, la magnitud física que vamos a medir este periodo se llama la fuerza. ¿Con algún instrumento? Sí, se puede medir con un instrumento. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es qué es esa magnitud, qué significa eso. Acá yo les puse unas cositas en azul porque ustedes pueden navegar dentro de esas palabras para que puedan entenderlo mejor. Como yo les comparto a ustedes el blog de notas, como si fuera, digamos, internet. Ustedes pueden navegar dentro de esas palabras. ¿Pero qué es fuerza? Bueno, que la fuerza es una magnitud física, ya lo dijimos, es un fenómeno natural y es capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo así? Explique. Hagan de cuenta que ustedes están viendo a la profe o la tienen ahí al lado y ella está quieta, ¿sí? Está como ahí quietica. Pero de repente llega un compañero, ustedes, y la empuja. Profe, ¿la empujaron? Sí. Cuando la profe la empujan, ella adquiere movimiento, se puede caer o no se cae, sino simplemente se mueve. El hecho de que los cuerpos se puedan mover es porque hay una fuerza o una magnitud que está siendo aplicada sobre ese objeto para que se mueva. Los cuerpos no se van a mover solos o por telepatía, ¿oyeron? Los cuerpos se mueven es porque existe una magnitud que se llama fuerza que hace que los cuerpos adquieran movimiento. Quiero que eso quede claro. Por ejemplo, si ustedes ven una cama quietica, ahí bien tendidita, etcétera, quietica, ¿ella está en movimiento? No. Entonces, al no estar en movimiento, quiere decir que nadie le aplicó una fuerza. Nadie. Ella está quietica. ¿Listo? Pero digamos que tú ves un carro, el carro está andando en las carreteras y tú lo visualizas cómo se mueve. Profe, o sea que ese carro se le tuvo que haber puesto algún tipo de fuerza para que se moviera. Sí, exactamente. Pero mire, muchachos, que eso también depende del punto de vista. ¿Por qué? Porque tú, digamos, ¿se acuerdan el ejemplo de la cama? Ustedes dicen, la cama tú la ves quieta y no se está aplicando ninguna fuerza sobre ella, pero es porque tú estás en el mismo sistema de referencia de la cama, la estás visualizando. Pero si tú la ves en otro entorno, ella no está quieta, ella se está moviendo. ¿Por qué se está moviendo? Porque la Tierra está en constante movimiento, sino que tú no la puedes visualizar, pero la cama sí se está moviendo. Ella se mueve porque todos los objetos que estén en la Tierra se están moviendo. Entonces tú dirás, profe, entonces esa cama no tiene ningún tipo de fuerza. Sí, ella sí tiene un tipo de fuerza porque ella es capaz de quedarse quieta en el sistema Tierra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así quieta? No se está, o sea, el hecho de que la cama se esté quieta quiere decir que hay una fuerza que la está trayendo hacia el piso y otra fuerza que la deja que permanezca, que no se hunda en el piso, ¿sí me hago entender? Entonces, todos los cuerpos prácticamente se les manifiesta la magnitud, fuerza, porque estamos en constante movimiento en la Tierra, a pesar de que tú los veas quietos. ¿Oyeron? Ustedes los ven quietos, pero realmente no están quietos. ¿Por qué no están quietos? Pues porque están en la Tierra y la Tierra se está moviendo totalmente todo el tiempo. Entonces, a pesar de que la veas quieta, ella adquiere o ella tiene una fuerza que se le está aplicando, que ya les voy a decir cuál es. ¿Listo? Bueno, entonces por eso decimos que una fuerza es una magnitud que es capaz de modificar el movimiento de un objeto. ¿Oyeron? Si modifica el movimiento inmediatamente, está aplicándosele fuerza. ¿Queda claro eso? Sí, señora. Muy bien, listo. Aquí yo les coloqué que no debe ser... ¿Cómo? Bueno, si no están participando, apaguen los micrófonos. Muchachos,
Acá dice que no debe ser confundida con el concepto de esfuerzo o de energía. O sea, cuando nosotros vemos la fuerza, no es un esfuerzo y no es energía. ¿Tienen que ver con ellos? Sí, pero eso lo vamos a ver cuando ustedes estén en grado séptimo. Vamos a ver cómo se manifiesta una energía gracias a la fuerza, pero todavía no vamos a hablar de energía ni de esfuerzo. Vamos a hablar de que esa magnitud es capaz de modificar el movimiento de los cuerpos. Si es capaz de hacer eso, se le está aplicando fuerza. Yo les digo una cosa, por ejemplo, ustedes tienen por ejemplo, su computador, ustedes lo ven quieto, él tiene algún tipo de fuerza que se le esté ejerciendo sobre él, cuéntenme. Sí, profe, la computadora. ¿Cuál? El mouse. Pero digamos, si tú me estás escuchando y lo dejas quietico. Profe, el mecanismo que tiene. Sí, exacto. Por eso les digo, la fuerza se aplica dependiendo del sistema de referencia y dependiendo del ojo humano también. O sea, si tú ves, digamos, yo, la profesora, estoy viendo mi computador y lo veo quieto, en ese momento no se está aplicando ninguna fuerza, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo veo quieto. Pero si yo empiezo a mover el computador, o lo que hizo su compañera, empezó a mover el mouse, tú le aplicaste una fuerza al mouse o le aplicas una fuerza al computador para que él se mueva. Pero ellos internamente tienen otros tipos de fuerza porque están funcionando, ¿cierto? Entonces, en el mecanismo del computador e internamente el mouse, ¿sí? Ellos tienen unas fuerzas internas que vamos a analizarlas, o sea, hay que ver que la fuerza se manifiesta desde el punto de vista del ojo humano y eso se llama relatividad, que ya lo vamos a ver. Apaguen el micrófono un momentico, que es que escucho voz. Apaguen el micrófono, listo. Apáguenlo. Dice, comúnmente el concepto de fuerza se explica en los términos de mecánica clásica, establecida por los principios de Isaac Newton, conocidos como leyes del movimiento y publicadas en 1687. ¿Qué es esto? Resulta que es que hubo una persona que estudió ese movimiento de los cuerpos. ¿Y quién fue? Fue el señor Isaac Newton. Resulta que este señor se acostó en un árbol un día y vio que cayó una manzana. Y eso fue real. Él vio que se cayó una manzana y dijo, ¿cómo así que se cae esa manzana? Y en lugar de volar, cae al piso. ¿Por qué pasa eso? Entonces él empieza a estudiar todas las leyes de movimiento, cómo se movió, cómo hizo para moverse esa manzana y por qué se cayó y en lugar de caerse no se elevó y se la llevó el viento. ¿Qué pasó ahí? Entonces él empieza, este señor Isaac Newton, empieza a estudiar la fuerza y la atracción de los cuerpos hacia la Tierra. ¿Listo? Entonces su primera idea de fuerza es de atracción, de gravedad. ¿Listo? Cómo se atraen los cuerpos. Y después empieza a ver o sea, su primer estudio lo hizo de manera vertical, ¿sí? Cómo caen las cosas, cómo las atraen. Después de eso empieza a estudiar los objetos de manera horizontal, cómo se mueven los objetos y por qué se mueven. Entonces él empieza a hacer unas leyes que para él, leyes o propiedades que para él tienen que tenerse en cuenta en el movimiento de los cuerpos. Entonces este señor Isaac Newton empieza a estudiar esta magnitud, que es la fuerza. Y como él la estudió y él empieza a establecer unas leyes, pues en honor a él es que se mide la fuerza. Quiere decir que si tú vas a medir la fuerza de un objeto, se mide en newtons, en N de newtons. ¿Oyeron? Esto, para que lo tengan en cuenta, Isaac Newton es la primera persona que establece las leyes de cómo se mueven los cuerpos. Y como yo establezco el movimiento del cuerpo, estoy hablando de mecánica. La mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Pero como es movimiento, recuerden que el movimiento no se adquiere solo, se adquiere por la fuerza, gracias a o sea, si un cuerpo no tiene fuerza, no hay movimiento,
Eso es lo que establece Isaac Newton. Entonces, por eso se habla de mecánica. Entonces, por eso se habla de mecánica. Él es el que establece los estudios de mecánica clásica. Entonces, mecánica clásica, acuérdense que se habla de movimiento. Entonces dice que la fuerza que incide sobre un cuerpo es responsable de los cambios en su estado de movimiento. Eso es lo que les he dicho todo el tiempo. Entonces, quiere decir que un cuerpo no se va a mover si no hay esta magnitud que es fuerza. Entonces dice que cambia su movimiento, tales como su trayectoria rectilínea y su desplazamiento uniforme, y de imprimirle una aceleración o desaceleración. Además, toda la fuerza actuando sobre un cuerpo genera una fuerza idéntica, pero en sentido contrario. Ustedes dirán, ¿cómo así, profe? No entendí nada. Pues les voy a explicar, pongan mucha atención. Resulta que, lo voy a poner acá en azulito. Resulta que la fuerza se define como, es una fórmula matemática. La fuerza se define como la multiplicación entre la masa, mire, se los voy a poner aquí, masa, cuando tienes tu masa o el cuerpo y lo vas a multiplicar por la aceleración. Profe, le estoy escuchando entrecortado. Bueno, otra vez les digo, les voy a explicar. Cuando tú multiplicas, ¿aló? ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. cuando tú, Sí, señora. listo ya, cuando ustedes multipliquen, miren, la masa en física se mide con kilogramos, o sea, cuando tú obtienes kilogramos, quiere decir que es masa, y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces tú dirás, profe, ¿cómo así? O sea que cuando tú multiplicas la masa con la aceleración, ¿me da fuerza? Sí, inmediatamente me da newtons. Quiere decir eso, esas son unidades de cómo se miden. Acuérdense que nosotros podemos medir. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que mire, esta es la masa quieta. Y cuando tú la masa quieta la aceleras o la desaceleras, estás aplicando una fuerza. Eso es lo que les he querido decir. O sea, cuando tú pones esa masa en movimiento, la aceleras o la desaceleras. No sé si ustedes saben qué es acelerar o desacelerar, pero acelerar significa cambiarle el movimiento a un cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, yo estoy en una carretera con mi carrito y estoy a 40 kilómetros por hora. Así, chévere, estoy manejando en mi carro y de repente veo un perro atravesarse en la carretera. ¿Qué hace la profesora? Frena. Desacelerar. Exactamente, eso se llama desacelerar. Cambié mi movimiento de un alto movimiento, lo pasé a un movimiento muy pequeño. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que la masa de mi carro, que es la masa, le apliqué una desaceleración, o sea que le apliqué una fuerza a mi cuerpo. O lo acelero, que puede ser también que yo vaya en mi carrito a 40 kilómetros por hora y de repente veo una autopista así vacía. Entonces, ¿qué hago yo? Uy, le voy a cambiar mi velocidad, de 40 la voy a subir a 60, a 180 kilómetros por hora para ir muy rápido. Entonces, aceleré, ¿sí vieron? Cogí mi carro, que es la masa, y la aceleré. Quiere decir que le apliqué una fuerza muy alta a mi carro. Muchachos, esto pasa en los contornos de tipo horizontal. Esto es lo que analizó Newton de tipo horizontal, en trayectorias horizontales. Pero ahora, ¿cómo lo analiza Newton? Él antes de analizar la situación horizontal, la analizó de manera vertical. ¿Y cómo la analizó él? Él dijo que fue cuando vio la manzanita caer. Él dijo, yo voy a adquirir una fuerza cuando mi masa se encuentra en movimiento, pero esa masa se va a llamar, esa masa, ¿cómo se pone en movimiento? Por la gravedad. Profe, o sea que gravedad es lo mismo que aceleración, sí, pero en un entorno vertical. ¿Listo?
Cuando un cuerpo se acelera de manera vertical, no se llama aceleración, sino se llama gravedad. ¿Se mide igual? Sí, claro, se tiene que medir en metros por segundo al cuadrado. Y la masa obviamente se tiene que medir igual, en kilogramos masa. Y la fuerza obviamente se tiene que medir en newton. Solo que aquí esta fuerza adquiere un nombre específico. Esta fuerza se le llama peso. Cuando los cuerpos, ahí no me ocupo, pesan. ¿Por qué le puse W acá? Porque es que peso en inglés es weight. Y weight es peso. O le pueden poner P, pero en física se maneja mucho la W como peso. Entonces resulta que cuando los cuerpos pesan, ya no es aceleración, sino es gravedad. Aunque gravedad es lo mismo que acelerar un cuerpo, pero de manera vertical. O sea, es cuando pasa así, mire. Esto se llama vertical y esto se llama horizontal. Ustedes lo sabían. Entonces, acuérdense, es como cuando va la manzanita acá. Está la manzanita y ella cae. Al caer, se dice que está pesando y el hecho de pesar es por eso cayó, gracias a la gravedad. O sea, la masa es la manzana, la gravedad es la atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra y por ese movimiento que se produce una fuerza y esa fuerza en realidad se llama peso. O sea que la capacidad de los cuerpos de pesar es una fuerza. Entonces cuando tú, profe, yo peso, sí, tú pesas porque tú eres masa. Y tú estás siendo atraído por la Tierra, en el interior de la Tierra tú estás siendo atraído. Profe, ¿y por qué no me hundo? ¿Será que hay otra fuerza que está interviniendo ahí? Sí, señor. Resulta que, pero aquí pongo mi carrito. Uy, bueno, ese carrito quedó chistoso. Pero cuando mi cuerpo se encuentra en movimiento es aceleración vertical y cuando está cayendo es gravedad. O sea, cuando caen los objetos se llama peso y cuando los cuerpos están se llama fuerza mecánica normal. Estos son dos tipos de fuerzas importantes. ¿Listo? Ojo, esta fuerza se llama fuerza mecánica y esta fuerza de acá se llama fuerza gravitatoria o peso. ¿Listo? Que Newton las investigó a cada una de ellas. Bueno, entonces, por eso aquí yo les pongo otro tipo de fuerza. Dice, normalmente hablamos de fuerza en nuestra vida cotidiana, sin necesariamente emplear esta palabra como lo hace la física. La fuerza es estudiada por la física y según ella se reconocen 4 fuerzas fundamentales a nivel cuántico. Entonces, ¿cuáles son? La fuerza gravitacional, que es la que acabamos de ver, miren, la que es el peso. La fuerza electromagnética, que es esa fuerza de atracción cuando los cuerpos se atraen casi solo, como un imán. ¿Se han visto un imán? Ellos se atraen. Entonces ahí se genera una fuerza y esa fuerza se llama electromagnética. La fuerza nuclear, ¿listo? Y la fuerza nuclear débil. Estas fuerzas nucleares son como las bombas atómicas, que lo que hace es destruirse el átomo internamente. Entonces, cuando se destruye el átomo internamente, se crean unas explosiones gigantescas que destruyen a nivel mundial siempre países y territorios. Entonces, estas son otras fuerzas. ¿Sí? O sea, a nivel cuántico, o sea, cuántico es ya cuando se entiende como si fuera el átomo como tal. Cuando se habla de átomo, de electrones, de neutrones, protones, y se ve ese movimiento, entonces podemos hablar de este tipo de fuerzas. Pero la gravitacional, pues la colocan dentro de este trabajo, dentro de esta clasificación. Pero entonces quiero que entiendan eso, que las fuerzas se dividen por, digamos que las fuerzas, digamos que las estudian a nivel mecánico, las estudió Newton, y a nivel cuántico ya las estudia Einstein. Y Einstein es más moderno, él ya está, él es prácticamente siglo XIX, o sea, ya es más moderno que lo que es Isaac Newton, que estamos hablando de 1600, o sea que primero se estudia la fuerza
como mecánica, y ya después se estudia la fuerza como atómica, que esa fuerza átomo ya es prácticamente los quantum o la cuántica, que la estudia ya más Albert Einstein de una manera moderna. ¿Listo? Entonces esa es la fuerza. Por favor, quiero que entiendan que eso es fuerza. Fuerza es cambiar, poner un cuerpo en movimiento. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí, muchachos? Sí, señora. Pregunta, Sí, señora. pregunta. Sí, señora. Una pregunta. Sí. Una pregunta, muchachos. Sí, Pregunta. señora. Señora. ¿Quién Profe, investiga? una pregunta. Dime, cuéntame. Me ¿Para gustan las cuándo vas a entregar esta tarea? Yo pensé que era de la clase, la pregunta, me emocionaste. Bueno, tienen que entregar la guía el 14 de mayo, acuérdense. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas sobre esto hay alguna? Profe, Dime, sí, yo una. eso. ¿Hay alguna cosa que no tenga gravedad? Si está en la Tierra, todo tiene gravedad. Todo, absolutamente todo, porque estamos en la Tierra. Ay, profe, pero si yo me voy a la Luna, ¿hay gravedad? Sí, hay gravedad, pero es una gravedad muy distinta a la de la Tierra. ¿Oyeron? Muy distinta. Tan distinta es que los cuerpos ya no pesan igual y ellos empiezan a elevarse. Pero hay gravedad, hay atracción, no es que se vuelen y se vayan, no. Hay otros planetas que atraen incluso mucho más duro, mucho más fuerte que la Tierra. ¿Listo? Entonces ellos ya es como si se aplastaran y casi se enterraran en el piso, pero eso sucede en otros planetas, no en nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra es tan perfecto que es como equilibrado todo. Y eso lo estudió Newton. Newton dijo, oiga, porque aquí yo les decía, por ejemplo, ¿a dónde era que yo les escribí? Creo que fue aquí. ¿Dónde fue? Bueno, no me acuerdo dónde fue. Pero bueno, el concepto de tierra es importante porque, de tierra, de fuerza es importante porque hay una reacción, o sea, todo lo que tú le apliques de fuerza como acción tiene que tener una reacción. Entonces, eso lo estudió Isaac Newton. Entonces él dice, bueno, si mi cuerpo pesa, ¿por qué no se hunde? ¿Sí? Porque no nos hundimos en la tierra, si estamos siendo atraídos por la tierra, por el interno de la tierra, ¿por qué no nos hundimos? Resulta que hay una fuerza de reacción que hace que no nos hundamos y esa se llama la fuerza normal, ¿sí? Que es igual a la fuerza de atracción, pero de manera contraria. Entonces hace que no nos hundamos, se llama normal, la fuerza normal, y es cuando todos los cuerpos están en un piso, ¿listo? Ya la vamos a ver. Pero entonces eso es lo bonito de esta. Todos los cuerpos, vamos a analizar todo lo que pasa en la Tierra por ahora, ¿listo? Esta física que estamos estudiando este año es todo lo que pasa en la Tierra. Entonces, si estamos hablando de la Tierra, quiere decir que todos los cuerpos tienen gravedad, pero como tienen gravedad, entonces pesan, y si tienen peso, es una fuerza. Y eso se llama fuerza gravitatoria, ¿listo? Pero hay otra que estudia Isaac Newton, que es la fuerza mecánica, que ya no tiene que ver, sí tiene que ver con gravedad porque los cuerpos siguen pesando, pero ahora seguimos analizando es un entorno de manera horizontal, cómo se mueven ahora los objetos en la Tierra, o sea, no solo están en movimiento porque la Tierra está girando constantemente, sino que ahora se empiezan a mover internamente, ¿sí? Como el ejemplo que yo les decía, la profe se empieza a mover, si se empieza a mover, ¿por qué pasa eso? Sí, o sea, no solo pesa la profe, sino aparte hay una fuerza mecánica sobre ella, y es porque algo la empujó a moverse. Por ejemplo, ¿por qué nosotros nos movemos y tú dices, profe, la profe se está moviendo, está caminando, pero ella nadie la activó, nadie la empujó? Entonces, ¿cómo se mueve? Pues por la fuerza interna de los alimentos. O sea, cuando yo consumo un alimento, cuando yo empiezo sobre todo están los alimentos, que empiezo a alimentarme, entonces empiezo a adquirir una fuerza interna que hace que la profe se mueva, aparte del cerebro, aparte de muchas funciones internas que nosotros tenemos. El cuerpo humano es perfecto, mire que es autómata, ¿sí ve? Él se mueve solo, pero hay otros artefactos que no se mueven solos, hay que hacerlos mover, como los carros. Entonces, el carro para poderse mover no solo necesita del control humano,
aunque no es necesario porque tú puedes hacer mover un carro sin que esté un humano ahí, solo que se va a estrellar, ¿no? Se va a volver nada. Pero el carro se va a mover por la acción de mecánica que se le va a hacer interna. Entonces, cuando tú le pones las llaves y accionas mecánicamente la perilla para que accione el motor. Y hay unas cosas internas dentro del motor, que es la combustión, etcétera, que se están activando para que se pueda mover un carro. Es complejo, es una máquina compuesta muy compleja, que la van a ir ustedes viendo a medida que van creciendo. Pero quiero que tengan en cuenta eso, que hay dos movimientos importantes, el mecánico, que es el horizontal, y el gravitatorio, que es el vertical, que ambos los estudia Newton, y que hay otro importante que es el cuántico, que es el que estudia Albert Einstein, que es el que él ya se mete, digamos, con la materia interna del cuerpo, o sea, ya él se mete con los núcleos, con los núcleos de los átomos, y empieza a ver cómo los electrones se mueven y cómo los neutrones y protones que están dentro del núcleo empiezan a moverse. Y entonces él empieza a investigar que se pueden modificar. El problema es que cuando Einstein empieza a analizar el núcleo como tal de la partícula, empiezan a haber bombas nucleares. Y esas bombas nucleares son destructivas. O sea, tú dices, profe, ¿cómo así? O sea, que se destruyeron un átomo y al destruir un átomo se generó eso. Sí, señor. Es como si ustedes cogieran un granito de azúcar. Cojan un granito de azúcar y empiecenlo a machucar, y a machucar, y a machucar, y a machucar. Y si ustedes se dan, cuando ustedes encuentren el átomo y destruyan el átomo de ese grano de azúcar, se genera una explosión nuclear que hace destrucciones a nivel mundial. Profe, pero yo puedo alcanzar a destruir el átomo de un grano de azúcar. No, eso no es fácil. Eso toca hacerlo con una maquinaria, sí, que puede lograr ese efecto. No es que tú lo primas y ya llegue al átomo, no, pero les estoy dando un ejemplo de que es llegar a la mínima materia de lo que es el azúcar, por ejemplo. No estoy diciendo que sea solo el azúcar, sino cualquier elemento. El hecho de que tú seas capaz de destruir el átomo de cualquier elemento, al destruirlo, eso es una bomba atómica. ¿El humano lo puede hacer? No, eso tiene que ser con lo que les digo yo, una maquinaria especial, que es la que utiliza, digamos, Albert Einstein, y él fue prácticamente el que la investigó, sino que los destructores la están usando para mal, incluso todavía la están utilizando para hacer armas atómicas y destrucciones atómicas, pues para dominar el mundo a nivel, o sea, para crear poder a nivel mundial. Pero entonces ese estudio Albert Einstein no lo hizo por maldad, él lo hizo por investigación, porque eso es cierto, los átomos se mueven, las partículas se mueven, entonces él digamos que lo estudia a nivel más microscópico que lo hizo Newton. Sino que pues obviamente todos los estudios los utiliza el humano pues para mal, para alcanzar el poder. Bueno, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí hablamos de dos científicos importantes, uno antiguo, uno moderno. Ambos estudian la fuerza de manera visual y de manera cuántica, mecánica cuántica. Muy bien. Entonces, por eso vamos a ver unas características. Y esto quiero que lo vean porque con esto van a poder resolver su guía. Las características de la fuerza, cómo se muestra una fuerza y cómo tú la manifiestas, porque muchas veces no se puede ver al ojo humano, ¿sí? O sea, se ve como manifestación, más no como magnitud, ¿listo? Ustedes lo ven como una manifestación. Entonces, ¿cómo es eso? Una fuerza puede pensarse como un ente físico que describe la intensidad de las interacciones entre los objetos, estrechamente relacionados con la energía. La energía la vamos a ver el otro año, pero la energía no funciona sin fuerza. Y como el movimiento no funciona sin fuerza, la energía no funciona sin fuerza. ¿Sí? Todo va estrechamente relacionado, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que quiero que vean es que una fuerza
no se puede visualizar, es como si fuera un ente físico, ¿sí o no? Pero va a describir una intensidad para interactuar entre los objetos. La mecánica clásica, toda fuerza está compuesta por una magnitud, una dirección y con lo cual se le denota un vector. Esto significa que se trata de una magnitud vectorial y no escalar. ¿Qué es esto, profe? Resulta, entonces mira, aquí yo les voy a mostrar con un dibujito. Importante, muchachos. La fuerza, como no se puede visualizar, pues los humanos lo que hicimos fue tratar de interpretar cómo se ve una fuerza, si tú no la ves así a los humanos, ¿cómo la haría para visualizarla? Pues resulta que el humano lo que hizo para visualizarla es convertirla en forma de flecha. Él dijo, si yo puedo transformarla en forma de flecha, perdón, esas flechas deben ser rectas, ¿no? Si yo puedo manifestarla en forma de recta, las fuerzas, entonces se llaman vectores. Una flecha en el lenguaje cotidiano se llama flecha, ¿sí? ¿Qué es una flecha? Una línea recta con una punta, ¿sí o no? Eso es en el ergo normal, ¿sí? En el lenguaje cotidiano. Pero en física, esa flecha no se llama flecha, se llama vector. ¿Oyeron? Vector. Es un tema de concepto. Normal, flecha. En física, no me vayan a hablar de flecha, háblenme de vector. Entonces, cuando la fuerza no se visualiza, entonces el humano dijo, pues si yo la puedo mostrar en forma de vector, pues esa es la fuerza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces es muy fácil, mira, por ejemplo, voy a cambio aquí de color. Por ejemplo, si un cuerpo está quieto, ¿él tiene fuerza? Sí, incluso tiene dos fuerzas. ¿Cuáles son? Este es el piso. Está ahí. ¿Cuál es la fuerza? Entonces tú dices, pues no la puedo, ¿cómo la dibujo? ¿Cómo la dibujo? Entonces tú la vas a dibujar como un vector. Miren, tú vas a poner aquí a partir de su ombligo, porque uno dice que el centro de gravedad del humano es el ombligo. Entonces, a partir del humano, tú vas a dirigir una flecha hacia abajo. Entonces yo puedo decir que si yo dirijo una flecha hacia abajo, inmediatamente esa fuerza se llama peso. Uy, miren, ya la pude catalogar hacia abajo como peso. Profe, ¿y si hay una flecha, habrá una flecha que deje que no hundan los cuerpos? ¿Cuál es? Sí, mire, la de la gravedad, la contraria al peso, que va hacia arriba, que es la que está todas así, digamos que va más hacia el piso, ¿no? Del piso hacia arriba, y se llama la normal. Toda acción tiene una reacción, eso es lo que dice Newton, y en este caso, para que haya equilibrio dentro de las masas, ¿sí? Siempre se busca, en la Tierra tiene ese poder, la Tierra, que es el poder del equilibrio, ¿listo? Si hay una acción, hay una reacción, que todo sea tan natural y tan perfecto, por eso se dice que la Tierra es tan perfecta. ¿Cómo así que un cuerpo no se hunde en el piso? Es que hay una reacción que se llama normal, que no deja que los cuerpos se hundan. Y eso se llama equilibrio y es de igual magnitud. Por ejemplo, si tenemos ahora un cuerpo en movimiento, digamos que este es el carro, lo que yo les hablaba, este es el carro. Y el carro se encuentra en movimiento. ¿Tú cómo dibujas naturalmente un movimiento? Pues tú le haces unas rayitas aquí que muestren movimiento. No sé, así lo haces digamos, en la normalidad. En física, ¿cómo se muestra el movimiento? Con una flecha. Entonces, como tú ves, ¿cómo lo dirijo? Ah, pues hacia allá. ¿De dónde a dónde? Puede ser de las llantas o del centro del carro, no sé, donde tú quieras. Entonces tú le aplicas que la fuerza va hacia allá. Y le va a poner fuerza de fuerza porque es que es una fuerza del carro. ¿Sí ven? Profe, Señor, cuéntame, pregunta. y otra pregunta con gravedad. ¿Y por qué los globos de muñequitos, esos que venden por ahí en la calle, cuando uno los suelta se van para arriba en vez de caer? ¿Cómo así? ¿Cuál es? Ah, ya te entendí. Bueno, resulta que es que un globo, digamos un globo, él tiene lo que pasa es, él no cae porque hay una fuerza, digamos, interna, ¿sí? Dentro, cuando tú lo inflas, hay una fuerza interna que prácticamente lo está llevando hacia arriba. Es como si fuera un cohete. Un cohete, ¿por qué no se cae cuando se eleva al piso? Pues porque tú lo estás lanzando hacia arriba, hay una fuerza que lo hace que lo lance hacia arriba. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza térmica,
¿sí? La de combustible, cuando tú haces reaccionar una turbina. Entonces, él inmediatamente coge una fuerza de impulso hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Que permite que la nave no se caiga. Si tú le quitas el fuego que pasa con la nave, inmediatamente ¡pum!, la va a traer la Tierra, ¿sí o no? Porque ella pesa. Lo mismo pasa con un globo. El globo, lo que tiene él es aire, con aire adentro, interno, ¿sí o no? Que hace que se produzca una fuerza, una presión interna, que hace que el cuerpo se eleve y no se caiga, pero tiene que llegar un momento en que se va a reventar, y al reventarse, pues se sale el aire y inmediatamente el globo se cae. Todo es atraído por la naturaleza y por la gravedad, sino que nosotros podemos vencer la gravedad, pues se llama así, vencer, pero no es vencer, sino prácticamente, sí, o bueno, vencer la gravedad con otro tipo de fuerzas, como la fuerza de presión, como la presión, como la fuerza térmica. Por eso investigamos muchos tipos de fuerzas. ¿Listo? ¿Más o menos clara tu pregunta? Sí, gracias, profe. Bueno, en un carro, Nada. yo les pregunto, en un carro hay una fuerza, mira, esta fuerza es la que se dirige hacia el carro, ¿sí? Entonces tú puedes dibujar la fuerza, por ejemplo, la del globo que nos comentaba el compañero. Aquí está el globo. Yo voy a dibujar acá el globo. ¿Y dónde se manifiesta la fuerza para que él se eleve? Entonces yo la tengo que manifestar hacia arriba, ¿sí ven? ¿Por qué voy a manifestar hacia arriba la fuerza? Porque hay un impulso sobre el globo para que éste se eleve. ¿Listo? Entonces hay y la voy a manifestar hacia arriba. ¿Qué otro tipo de fuerza? Hay muchos tipos de fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, si yo empujo, hay una nevera acá hay una nevera, y yo quiero empujarla de alguna manera. Quiero empujarla pues para que cambiarla de sitio y ella se empiece a mover. ¿Hacia dónde va dirigida la flecha? Mírenla, va hacia allá. ¿Sí? Hacia el lugar donde uno hace la fuerza. Exactamente, entonces eso es lo que quiero decirles. La fuerza es un vector. ¿Y por qué es un vector? Porque es la forma de cómo yo puedo manifestar esa fuerza de manera gráfica. ¿Sí ven? Yo puedo, digamos, yo no la puedo visualizar la fuerza, pero sí la puedo graficar. ¿Y cómo la grafico? Con un vector. Entonces, por eso aquí es importante que tengan en cuenta esto. Si esto es una flecha, la voy a poner así de manera horizontal. Si esta es una flecha, ¿qué tiene esta flecha importante o este vector? ¿Qué tiene importante? Tiene tres cosas importantes. Una de ellas es lo grande de la flecha. Y lo grande de la flecha se llama intensidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere con intensidad? Intensidad se llama intensidad o magnitud. También se le llama magnitud. ¿Qué tiene importante esto? Resulta que la magnitud o la intensidad significa la cantidad de fuerza. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, ¿qué tantos newtons le estás aplicando a la nevera para que se pueda correr? O sea, es el valor numérico, intensidad es el valor numérico, ¿sí? Junto con la unidad, la magnitud de medida. Entonces, ¿qué tantos newtons le estoy aplicando a la nevera para poderla mover? ¿Qué tantos newtons le estoy aplicando a, por ejemplo, cuando la profesora, yo no sé si ustedes la conocen, la profe de física, o sea, quien les habla, la profe de física pesa, ustedes no la conocen, pero la profe, yo no soy tan grande, soy mediana y peso apenas 47 kilos. La profe pesa poquito. Entonces, ese peso, ¿cómo lo dibujo? Mira, lo dibujo como una flecha y la magnitud de esa flecha o intensidad la voy a poner como 50 kilos. Profe, ¿pero por qué kilos y no newtons? Porque las balanzas aquí en Colombia están como kilogramos fuerza, llamémoslo así como una fuerza. Digamos que eso es un tema que tengo que aclararles más adelante. Las balanzas no miden en newtons, sino miden en kilogramos, ¿oyeron? Porque las balanzas a nivel mundial están, digamos que como unificadas para que midan de esa manera. ¿Listo? Y no en newtons. Y la balanza es uno de los instrumentos prácticamente que mide masa y peso, llamémoslo así. Bueno, entonces, para que quede claro, cuando tú le pones un valor numérico junto con la unidad de medida, eso se llama intensidad de fuerza.
¿Listo? Intensidad o magnitud. ¿Listo? Pero cuando la flecha, ahora tú tienes que dirigir la flecha, entonces la flecha tiene este triangulito digamos, en uno de sus puntas. Ese triangulito es importante porque ese triangulito se llama, lo voy a poner acá, es como si se llamara sentido. ¿Listo? Y el sentido casi siempre es o positivo o negativo. Entonces tú dices, si va de aquí para allá, le va a decir que es positivo. Pero si va al contrario, mi flecha va al contrario, mire, digamos así. Entonces yo puedo decir que mi sentido es negativo. Otra forma de identificar el sentido, ¿sabe cómo es? Cuando, digamos, la flecha esté inclinada. Entonces, por ejemplo, así. Entonces, cuando está inclinada, entonces el sentido prácticamente ya no lo denotan como positivo y negativo muchas veces, sino digamos como noreste, sureste, es sur o occidente, norte, etc. Entonces el sentido también se clasifica con, si este es el norte, este, digamos, no sé, sea el este, entonces este es, como está en medio de las dos, entonces es noreste. ¿Sí? Entonces el sentido también lo aplican como los puntos cardinales. Pero casi siempre, o el más conocido, es el sentido positivo o negativo. Queda claro eso, ¿no? Ahora la dirección. Entonces también tiene una dirección. ¿Qué es dirección? Es el grado de inclinación o el ángulo de inclinación de una flecha. Cuando tú hablas de ángulo de inclinación, eso se refiere a dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que, le voy a poner acá, dirección. ¿Qué es lo que está pasando? Que una fuerza, como es un vector, como es una flecha, tiene tres cosas claves. Tiene tres características claves esa flecha. Debe tener sentido, debe tener magnitud o intensidad y debe tener dirección. O sea, esas son como las tres situaciones claves. O sea, tú cuando vayas a dirigir una fuerza, tú no puedes decir que la fuerza es una flecha y ya. No, tienes que decir que es un vector que está dirigido en sentido positivo o negativo con una intensidad de tantos números y con una dirección de tantos grados de inclinación. Me explico. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Si yo estoy acá, yo tengo acá, por ejemplo, perdón los dibujos, pero tengo aquí un conejo, no sé, está mi conejito acá. Y acá está una persona. Y la persona lo quiere amarrar. Le quiere, bueno, digamos que es un perrito para que no se vea tan cruel. Digamos que aquí pongamos otro color verde. Él le tiene una correa acá, en el cuellito. Y él va a hacer un esfuerzo para jalarlo. Si él lo quiere jalar a este conejo, ¿hacia dónde iría dirigida la fuerza? Entonces, ustedes tienen que identificar cómo iría a identificar la fuerza. Entonces yo digo, bueno, si la persona es más alta que el conejo, entonces digamos que la flecha va un poquito torcida. Mira, va hacia allá. Yo puedo decir que va hacia allá. ¿Por qué el sentido va hacia allá? Porque yo lo estoy jalando. Entonces, ¿cuál es la magnitud? Entonces yo puedo decir que tiene... Cierren los micrófonos un momento. Ya voy a acabar la clase. Quiere decir que lo hice con, digamos, la fuerza es la misma fuerza del peso de este. Entonces, digamos que mi perrito pesa, no sé, 50 kilos. Entonces, yo voy a, o no sé, 20 kilos. Entonces, le apliqué 20 kilogramos fuerza, le apliqué de magnitud con un grado de inclinación. Entonces, ustedes miden el grado de inclinación. Entonces, 20 grados de inclinación en un sentido positivo dirigido casi al noroeste o noroccidente, no sé, noreste. Mire, ya le apliqué sentido, el valor numérico que es la intensidad y los grados de inclinación, si es inclinado, porque si es netamente recto, por ejemplo, si una persona pesa, ¿cuántos grados de inclinación tiene esta flecha? Entonces tú dices, pues simplemente le pongo un sistema de referencia y los grados de inclinación, ¿cuánto es esto? Acuérdense que esto es 0 grados, esto es 90 grados, esto es 180 grados, esto es 270 grados. Entonces yo puedo decir que yo peso, la profesora pesa 47 kilos, ya me subí el peso, 47 kilos
y con o sea, tiene una intensidad de 47 kilos con 270 grados de sentido, perdón, de dirección y con un sentido, si va de aquí hacia abajo, entonces yo digo que es negativo, porque hacia arriba es positivo, hacia acá es positivo, hacia acá es negativo. No sé si ustedes han visto los puntos cardinales o el sistema de referencia, pero bueno, eso es lo que les quería decir hoy. Hasta ahí, muchachos, ¿quedó claro las características de una fuerza? Sí, señora. Entonces en la guía, Sí, señora. muchachos, ya, escúchenme un segundo. Van a empezar a resolver la guía. En la guía la van a empezar a resolver y se van a dar cuenta que la guía tiene qué es una fuerza y tienen que resolver un poco de preguntas. Busquen todas las preguntas que tiene la guía y la van a ir resolviendo poco a poco. Debe estar todo resuelto de esa guía. Hay unos ejercicios de cómo tú le colocas intensidad, cómo le pones dirección, cómo le colocas sentido a unos ejercicios que proyectan fuerza. Por favor, les pido encarecidamente que ustedes resuelvan la guía, pero me la tienen que entregar obviamente el 15 de este mes. La siguiente clase vamos a hablar de tipos de fuerza, efectos de fuerza y movimiento. Si eso está en la guía, no lo van a resolver porque no lo hemos visto. Ustedes siempre deben resolver lo que la profe les ha dictado. De lo contrario, no van a resolver más. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Muchachos, entonces muchas gracias por escucharme. Quedamos así. Nos vemos el 12 de mayo. Chao, profe. Chao, juiciosos. Gracias, profe. Chao. Se cuida, Chao, profe. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, profe. Juiciosos. Chao. Profe, se trabajó. Chao, Toca profe. Chao, sacar profe. la impresión, no lo hacemos en el cuaderno. En el cuaderno, todo debe ser en el cuaderno. Ustedes no pueden hacerlo en otro lado. En el cuaderno y toman fotos. Bueno, Chao, profe. profe. Chao, juiciosos. Gracias. Chao. Chao, profe, que tenga buen día. Lo mismo. Gracias. Chao.